Buenos días, buenas tardes allá en Argentina. ¿Me oyen bien? Bueno, bueno, bueno. Jack, sí, te escuchamos bien, Perfecto. así Ah, que es todo tuya la palabra. ok, perfecto. Pues buenas tardes allá en Argentina a todos. Saludo a las autoridades de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Económicas y del CONLAD, al magíster Horacio Simes, a la magíster Florencia Marturet, a la magíster Elsa Ibarra, coordinadora general del evento, y agradezco a Cristina Villagra la invitación a este tan importante congreso. Lo que les voy a platicar aquí en esta conferencia es un poco tedioso porque es una metodología para hacer un diagnóstico de una empresa, que para mí el hacer un diagnóstico de una empresa es lo más importante que tenemos como administradores, como licenciados en administración. Y es un negocio natural el diagnóstico empresarial, tener despachos de licenciados en administración que se dediquen al diagnóstico empresarial, que es lo más importante que puede ser un administrador para las empresas. Además de que aprendiendo a hacer diagnóstico empresarial, aunque uno no esté en un despacho de consultoría o ponga su propio despacho de consultoría, uno aprende toda la administración, toda la idea de lo que es la administración, porque muchos piensan que la administración es algo sencillo y la verdad no. La administración es muy compleja. Inclusive yo siempre he dicho que nosotros en la carrera, en la profesión de licenciados en administración, estudiamos entre 4 y 5 años en Latinoamérica, depende de cada país, y creo que todavía no quedamos bien preparados para las necesidades de las empresas. Siempre hago un símil que ahorita vamos a ver entre los médicos y nosotros los administradores, donde ellos hacen un diagnóstico médico y nosotros hacemos un diagnóstico empresarial. Y nosotros cuando vamos con el doctor, lo que queremos, lo más importante es que cuando le platiquemos lo que sentimos, los dolores o lo que sea, nos pueden dar un diagnóstico médico para que nos receten la medicina adecuada y sentirnos bien, en pocas palabras, ¿no? Y nosotros cuando vamos a hacer un diagnóstico empresarial a las empresas, es lo mismo, tenemos que conocer a la empresa, así como un diagnóstico médico, hacemos un diagnóstico empresarial y ahorita vamos a hacer un símil para entrar ya en materia, porque esta plática sí dura un ratito. Voy a tratar en la última parte, la vamos a hacer rápida, nada más para que conozcan todo el concepto, pero para mí yo me dedico a tres cosas. Me dedico a un negocio de publicidad que se llama Impacto Capital. Me dedico a un negocio de consultoría, donde hago consultoría de empresas y hago protocolo familiar, te les platico un poquito de eso. Y también tengo un negocio de locales de comida, de cafeterías pequeñas en escuelas y en el sistema de transporte colectivo en el metro. Y eso me da a mí una perspectiva, y he tenido muchos negocios durante la vida. Yo traje a México las maquinitas de dulces y refrescos. Hice que Bimbo abriera varias ciudades con las maquinitas. Yo tenía la representación y varios negocios que de hecho mis libros que yo tengo publicados son en base a mis experiencias. O sea, tengo tres cachuchas: la del empresario, la del consultor y la del autor. Y el autor me permite estar muy cerca de la docencia y darme cuenta cuál debería ser la relación entre lo que aprenden los muchachos, ustedes jóvenes, para cuando salgan sean competitivos, y realmente con la dinámica de la administración, que es realmente muy dinámica. Hay que estarse actualizando todo el tiempo, entonces la administración es compleja. El contenido, vamos a hablar un poquito del negocio de la consultoría, un poquito de la metodología de evaluación, que es una metodología que desarrollamos en el Colegio Nacional de Licenciados en la Federación en México en los 90, pero que se ha ido enriqueciendo a través de muchísimos años. Ya publiqué 3 libros sobre el tema, y es donde creo que con la evaluación integral la hacemos menos subjetiva la administración, la hacemos más objetiva y podemos ayudar mucho más a las empresas. ¿Cómo se organiza el grupo de evaluación? Si ustedes, muchachos, entraran a una empresa a hacer una evaluación, ¿cómo se tendrían que organizar? Y esta parte que la vamos a hacer rapidísimo porque no da tiempo. Esta plática tendría que ser un poquito de más tiempo, pero sé que ustedes están en un congreso y tienen los tiempos limitados. Es cómo se ejecuta la metodología.
Estos son los 4 libros, tengo varios, pero vamos a decir que tienen que ver con esta plática. Está el de evaluación integral de McGraw-Hill de los 90 y este del 2016, el verde de Pax, y los otros que tienen que ver con emprendimiento y con negocios, que tiene que ver con todo esto. Pero realmente este libro verde, que es el último del 2016, hoy lo estoy actualizando porque es tan dinámica, como les digo, la administración, y ya no, ya le dije a la editorial que ya no quiero que lo publique más hasta que no les entregue la nueva versión, porque en estos 7 años con lo que es la industria 4.0, que si no saben qué es, apúntense para que lo averigüen en el sabio Google, industria 4.0, es lo último que hay en tecnologías que tienen que ver muchísimo con la administración, y ahorita les voy a pasar una diapositiva muy rápida sobre el tema, pero creo que es bien importante que lo sepan. La consultoría de empresas es el negocio natural de nosotros, los licenciados en administración, es una realidad. Es el negocio del conocimiento y la sensibilidad. El administrador para mí es como el médico internista. Cuando vas con el médico general y te dice, tienes esto, pero tienes que ir a ver al cardiólogo. Nosotros por eso, como administradores, tenemos que tener muchos expertos y viene la empresa, nos damos cuenta y le decimos, tienes un problema financiero, tiene que venir el contador fiscalista especializado a ayudarnos a hacer esta evaluación. Y entonces el administrador tiene que conocer, y yo digo que es generalista, y si alguien tiene vocación a una especialidad está bien, pero si eres generalista y te rodeas de expertos, cuando vas a hacer una consultoría, te rodeas no nada más expertos relacionados con nosotros como los contadores que son primos hermanos, no, sino que a veces ya es un actuario, entre ellos hacer una de una aseguradora, y sin el actuario era imposible entenderle para poder hacer una buena evaluación. Entonces tenemos que rodearnos de expertos, pero entender para poder hacer diagnóstico. Por eso es tan amplia que es como el médico internista. Para que te pueda decir a qué especialista tienes que ir o si él te puede curar, tiene que saber mucho, y eso es lo de nosotros. El administrador debe ser experto en consultoría de empresas. ¿Cuál es mi visión de licenciado en administración de empresas como consultor? Somos los profesionistas expertos en implantar modelos de calidad empresarial, y este tiene que ser unos objetivos de las universidades, que cuando salgamos de la profesión, de la carrera, podamos implantar modelos de calidad. ¿Cuál es la misión? La misión es tener negocios exitosos en consultoría de empresas como licenciados en administración, y hacer más competitivas a las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto que les voy a platicar yo ahorita sirve para la grande empresota, pero también para la micro, como puede ser la lavandería o la tintorería, dependiendo, y se va la metodología adaptando a cada uno de los, del tamaño de cada negocio y el tipo de negocio y el giro de negocio. Lo que sí es muy interesante es que ahora el 75% de las empresas pretenden aumentar la contratación de consultorías. Más del 80% de las empresas son familiares en Latinoamérica, en Argentina, en México, inclusive en México es más del 90%. Son el eje principal del desarrollo económico, dan trabajo a más del 80% de las personas, pero menos del 50% logran sobrevivir a la segunda generación. Yo soy primera generación, mis hijos son segunda y los nietos son tercera generación, y así sucesivamente. A la segunda solo el 50%, y el 10% a la tercera y el 2% a la cuarta. O sea que de cada 10 empresas, una sola llega a la tercera generación familiar. 8 de cada 10 empresas fracasan, 7,5, 8, pero en general en todo México en todo en Latinoamérica es lo mismo, por falta de conocimientos y de protocolo familiar. ¿Qué quiere decir esto? De esos 8 que fracasaron, se les preguntó que por qué habían fracasado, y todos dijeron por falta de conocimiento de administración, lo que nosotros sí sabemos. Por eso somos también los perfectos para emprender nuestra profesión. Nuestro conocimiento es el perfecto para tener mayor posibilidad de éxito en el emprendimiento de negocios, y tratar de esta curva de 8 de 10 empresas fracasan, tratar de voltearlo. Y el otro tema, aparte de conocimientos, es el protocolo familiar. Muchas empresas empiezan los hermanos, como les digo, más del 80, y aquí en México hasta el 90 son familiares, y hay conflictos familiares. Empiezan 2 hermanos, se casan, las cuñadas no se llevan, aunque parezca broma, pero es real, y la empresa ya no jala. Entonces, a lo mejor de esas 8, 2 fue por problemas familiares, porque no hay un protocolo familiar, que inclusive tengo una plática ahí en mi canal de YouTube que pueden ver sobre protocolo familiar, que también es algo
que nosotros los administradores al salir de la carrera de las universidades deberíamos ser expertos en protocolo familiar, porque si los conocimientos de la administración y el protocolo salvan empresas, pues debemos de ser nosotros los expertos. Todas estas estadísticas están tanto en México, en el INEGI, en el Instituto del Fracaso, como en Argentina, en la Asociación de Argentina, en el Instituto Argentina. No es algo que estemos, es real. Desgraciadamente esto es real. Entonces, cuando me dicen, tengo una plática y el libro de emprendimiento, me dicen, y aconsejas que la gente haga, que emprenda negocio, tiene que pensarse muy bien, muy bien. Tiene que haber muchas circunstancias que hay que pensarse. En otra plática que la pueden también en mi canal sobre emprendimiento, cuándo sí emprender, cuándo no, si uno tiene la vocación, si uno, etcétera, muchas cosas que no es el tema de esta plática, pero es algo bien importante por el fracaso tan grande que hay, ¿no? Trascender la segunda y tercera generación, eso es lo complicado en este tema de las empresas. ¿En qué se caracteriza la consultoría? Se caracteriza por la experiencia, sinceridad e imparcialidad del consultor. Y ustedes me van a decir, ¿la experiencia cómo? Si estamos saliendo de la escuela, de la facultad, de la universidad, no hemos tenido chance de tener mucha experiencia. Y eso es una realidad y eso es una limitante, pero hoy, con las tecnologías, se meten a Google, hay muchos simuladores de negocios gratis y algunos que cuestan, que inclusive las universidades tendrían que tener centros de simulación de negocios importantes para todos ustedes, y ahí pueden empezar a meterse, y tenemos al final una diapositiva sobre cómo adquirir experiencia con simuladores de negocios, que no lo va a ver, muchas cosas estas no las ven en la escuela porque no están en los programas de estudio, y la experiencia no se adquiere, no se compra, se adquiere, pero también se puede adquirir hoy con simuladores. En mi época, cuando yo en esa edad, no había nada, ni había internet, nada. Hoy ustedes tienen todo para crecer si ustedes realmente quieren hacerlo. Es responsable de la calidad e integridad de los consejos que proporciona el consultor. Realiza diagnósticos integrales de hechos concretos con evidencias. Es lo que vamos a ver. ¿Cómo hacer un diagnóstico integral como el diagnóstico médico de ese tamaño? Yo hago un símil que a lo mejor es un poco exagerado, podría ser, pero nos da la idea de la importancia de nuestra carrera, de nuestra profesión, de los administradores. El consultor, el administrador, busca soluciones originales y factibles que mejoren los resultados de las empresas. La consultoría es una inversión, no es un gasto, en términos de lo que tiene el cliente. Si la que hace la consultoría no es profesional y hace una consultoría que no tenga el grado de profesionalismo necesario, pues entonces se puede volver un gasto, pero esa es la idea, que los administradores seamos capaces. ¿Cuándo contratan consultoría a las empresas? Cuando quieren un diagnóstico integral, tienen un problema integral o quieren un problema específico resolver. Necesidad de un gobierno corporativo, que yo creo que no saben qué es un gobierno corporativo, pero rápido, son 4: es la asamblea de accionistas, el consejo familiar, la asamblea el consejo de administración y la alta dirección, y lo que cuenta aquí en el gobierno es el consejo familiar, que es donde se toman las decisiones, que también lo pueden ver en unas de mis conferencias en el canal, que es un gobierno corporativo. La necesidad de transformación digital hoy en día es algo que están contratando muchísimo. Necesidades de capacitación, porque la gente, inclusive el talento, necesitan actualizarse todo el tiempo para que la empresa sea competitiva. Implantar sistemas de información, RPs, CRMs. Esto de los sistemas de información, jóvenes, si no lo han visto en la universidad, que espero que sí, si no, busquen ustedes sistemas de información empresarial. Hay unos que dicen ERP o CRM, sirven para diferentes cosas, pero son la base de lo que nos piden en las consultorías. ¿Esto qué es lo que al final tenemos que hacer? Implantar un modelo de calidad, elaborar planes de sucesión familiar, porque como son familiares, las generaciones, los fundadores, como en mi caso, pues vas creciendo, la edad te obliga, y además así debe de ser, de dejarle a los hijos, y entonces necesita elaborar un plan. Y si no hay plan de sucesión familiar, por eso fracasan muchísimas empresas para pasar a segunda o a tercera generación. Y necesidad de acompañamiento, que le llaman coaching, que es todo un tema, ¿no? Para eso las contratan. El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas. ¿Cuáles son las competencias que ustedes deberían saber? Y pareciera que es demasiado, y sí, es mucho. Y sí requiere mucho estudio, como los doctores, ¿no? Mucho estudio. Pareciera que es fácil la carrera, no. La verdad es complicada. Pensamiento estratégico, objetividad en las decisiones, orientación a resultados, capacidad de negociación, capacidades analíticas,
efectividad en el uso de los recursos, visión financiera, sentido humano y social, manejo de información confidencial. Es mucha información. Sé que esto va a estar en el canal de la universidad después, si ustedes la pueden consultar. Si tiene alguien ahí laptop a la mano, puede estar tomando captura de pantalla, pero lo van a poder ver. Pero sí que es interesante que cuando reflexionemos en qué competencias, qué conocimientos, la metodología de evaluación, que es de lo que vamos a platicar ahorita, elaborar diagnósticos, que es de ahorita, e implementar sistemas de información que les decía, los gobiernos corporativos, los modelos de calidad, tecnología de punta, las estrategias de innovación. Hablamos de innovación, pero es compleja la innovación, necesita de muchas cosas como inteligencia colectiva, etcétera, que también es todo un tema que por ahí está desarrollado en el canal. Estrategias de mercadotecnia digital, que es lo último, porque hoy en la mercadotecnia digital está el éxito de las empresas, también en la convencional, también la publicidad exterior, etcétera, pero la digital hoy tiene inclusive presupuestos más grandes hoy la mercadotecnia digital que cualquier otra para el 2024. Acompañamiento de líderes y coordinar expertos. Esto es base porque nosotros los administradores debemos ser expertos en coordinar expertos, sin duda, ¿no? O sea, y los expertos son los que nos ayudan en la evaluación para hacer los diagnósticos. Y las habilidades duras como el estudio, la experiencia, el conocer y el hacer, y las blandas como el liderazgo, el ser y convivir, valores y principios y la empatía, ¿no? Todo esto es el licenciado en administración. Aquí yo tendría que haber puesto competencias del consultor, entre paréntesis, licenciado en administración de empresas. O los contadores que tomen una buena maestría de administración y que también se pongan a ser autodidactas, por supuesto, también pueden ser consultores de buen nivel. Ahí les va el cómo veo yo al médico general cuando ustedes van al doctor o cuando las empresas nos contratan. Sus clientes son los pacientes, los nuestros las empresas. Ellos hacen revisión médica y nosotros hacemos una revisión con una evaluación integral de la empresa. Ellos hacen un diagnóstico médico, nosotros hacemos un diagnóstico empresarial. Ellos tienen enfermedades específicas de sus pacientes y nosotros tenemos problemas específicos en mercadotecnia, en operación, en administración, en diferentes áreas de la empresa. Ellos recetan medicinas y nosotros les recetamos capacitación, estrategias, procesos de mejora continua, etcétera, ¿no? Ellos recetan, hacen una junta de médicos especialistas cuando se les complica en el hospital un caso, se juntan varios y nosotros hacemos una junta de los expertos que les estoy mencionando todo el tiempo, ¿no? Ellos hacen citas médicas y nosotros hacemos entrevistas con los directivos de las empresas y con el personal de apoyo de las empresas. Igual que las citas médicas, cuando llegas y le platicas al doctor por qué estás ahí, igual nosotros cuando vamos a hacer una entrevista es para saber qué está pasando. Y nos piden resultados de análisis clínicos el doctor de la cita y nosotros pedimos indicadores y métricas de las empresas si es que tienen mediciones, ¿no? Que es importante y lo vamos a ver ahorita. Ellos hacen preguntas y nosotros hacemos cuestionarios, que también vienen en el libro, pero hoy los cuestionarios les falta mucho porque son del 16 y al 23 hay muchas más preguntas, inclusive hoy los cuestionarios se hacen con tablets, cuando estás entrevistando y de ahí luego lo mandas al centro donde tenían toda la información de la evaluación. Ya ha cambiado muchísimo esto de la evaluación desde que yo empecé hace muchos años ahora, ¿no? Ellos nos dan recetas médicas y nosotros damos recomendaciones a las empresas. Ellos nos piden una segunda cita a ver cómo vamos y nosotros le damos seguimiento a los consejos y a las recomendaciones que vamos dando. Ellos tienen especialidades como el cardiólogo, el gastroenterólogo, el ginecólogo, etcétera, y nosotros tenemos expertos con carreras afines, como puede ser el ingeniero industrial, el contador, el actuario, etcétera, ¿no? Hasta ingenierías de repente, dependiendo del tipo de consultoría. Ellos nos recetan ejercicio y alimentación, nosotros recetamos procesos de mejora continua, ellos para tener una buena salud y nosotros un modelo de calidad donde la empresa funciona a la perfección. Que ese es el chiste de los administradores y ese es el chiste de la consultoría. La consultoría se cobra bien. Un consultor de las altas empresas como Booz Allen, McKinsey, etcétera, cobran fortunas por hora, por dólares. Y ahorita les voy a enseñar rápido cómo se cobra una consultoría, porque la gente no sabe, no nos enseñan en la escuela a cobrar una consultoría. Ya cuando se necesita una cirugía, perdón, una buena salud es un modelo de calidad, y cuando se necesita una cirugía ya es una reingeniería desde el punto de vista de la administración. Sus quirófanos, sus equipos de medición para la presión y todo eso, los nuestros son los sistemas de información, los RPs, los RMs, etcétera.
El esqueleto nuestro, pues es nuestra infraestructura de la empresa, nuestras máquinas, instalaciones, almacenes. La sangre son los flujos de información, como cuando nos sacan sangre para ver qué pasa aquí, nosotros vemos en los flujos. Mejorar y salvar vidas ellos y nosotros mejorar y salvar empresas. Estudian 7 años, nosotros estudiamos en México 4. Y la verdad no. Y luego por ahí andan haciendo publicidad en la radio de que en un año eres administrador de penas, que es de pena, ¿no? Pero realmente la administración, además de la administración es fácil, ¿qué otra mentira te han dicho? ¿Qué otras falacias has escuchado? Pues no, no es fácil, realmente es bien difícil. Y además la administración es una responsabilidad. O sea, es como el doctor, ¿no? Es una responsabilidad recetarte mal, a nosotros también, de ese tamaño, pero tampoco somos magos. O sea, hay empresas que de plano hay que decirles, sabes que ya, no hay solución. Y cuesta trabajo, pero de hecho, si no le dices eso, la empresa todavía se mete más al hoyo, se hunde más. Entonces hay que decirles a algunas que no hay solución. La coordinación y comunicación, quien te contrata y el consultor es muy importante porque ellos conocen la empresa de muchos años. Por ejemplo, alguien si me viera hacer una consultoría a mi empresa que tengo hace 30 años, pues, tiene que saber mucho para poderme ayudar realmente. Entonces es bien importante la preparación y por eso los simuladores. La consultoría debe ser vista en la perspectiva de oportunidades futuras, aunque con esta evaluación, y lo vamos a ver, en el camino vamos mejorando la empresa. Eso es toda la idea de la consultoría. Ahorita vamos a entrar a la metodología de evaluación integral empresarial, los conceptos y principios de qué se trata esta metodología. Y en estos 2 libros pues está todo esto, sí está. Hay cosas nuevas en este último, pero hay en otra parte que sí ha cambiado, todos los cuestionarios, se ha cambiado mucho. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Que ya no le llamo auditoría, auditoría es muy punitiva y fiscalizadora, evaluación es propositiva y de apoyo, se trata de ayudar a la gente y a veces la gente no lo entiende cuando haces una evaluación porque llegas a meterte, digo yo, como un símil hasta el cajón, ¿no? Arreglarles el cajón por su bien, pero a veces no lo entienden. El objetivo es tener diagnósticos integrales profesionales, determinar el grado y cumplimiento entre la visión, misión y objetivos. Ahí pueden ver las diferencias entre visión y misión en Google. De alguna manera hemos generado ahí una corriente y es bien importante dividirla y siempre ponen primero a la misión que a la visión y tampoco creo que no está bien, creo que es primero la visión. Conocer si los recursos se administran con eficiencia, eficacia y economía es otro de los objetivos. Conocer fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos. A mí el FODA que dice amenazas no me gusta más el término riesgos. Definir procesos de mejora continua necesarios para la empresa e implantar un gobierno corporativo y un modelo de calidad. Les decía, el gobierno corporativo en las grandes empresas están los accionistas, el consejo familiar, el consejo de administración y la alta dirección, pero también necesita de alguna manera todo esto la empresa chiquita para que haya orden. Sus manuales de organización, si no pueden tener un sistema de información empresarial en la tintorería, en la lavandería, por decir un ejemplo, en Excel. Pero hay que llevar, y eso todos los muchachos pueden hacer una consultoría a una empresa micro, mediana, pequeña, grande, dependiendo de su experiencia y lo que se hayan preocupado por prepararse cuando salen de la escuela, además, y dónde estén trabajando. Pero hoy con todas las facilidades que hay en Internet, en YouTube, etcétera, de veras se puede uno capacitar increíble. Y de todo eso de la evaluación se trata de optimizar la satisfacción del cliente, porque ahí está el resultado del negocio. Si el cliente está contento, te vuelve a comprar. Ya sea consultoría y si te digas otra cosa, mientras el cliente esté contento, te vuelve a comprar. Y si no, no te compra. El alcance puede enfocarse de diferentes maneras. En una empresa muy grande, pues mejor nada más podemos hacer un departamento, pero a lo mejor en una empresa pequeña la podemos hacer toda o en una mediana, un área, pero es difícil en una, por ejemplo en México, Pemex, Petróleos, es imposible, ¿no? Nos tardaríamos años. En una micro, pues a lo mejor te puedes tardar semanas, en una pequeña a lo mejor meses, depende de cada uno, ¿no? La profundidad de la evaluación depende de la problemática particular de cada empresa y de la información, y ahorita vamos a ver el alcance de qué depende. Mira, ¿de qué depende el alcance de cualquiera? Es la naturaleza y magnitud, la complejidad estructural y funcional, su organigrama, qué tan complejo es. Yo creo que ustedes ya vieron varios organigramas. Sistemas de comunicación e información, cómo es, la disponibilidad de los recursos, las áreas y procesos a evaluar, la disposición de la información y el grado de cultura empresarial administrativa, tecnológica y de calidad. Todo esto es lo que hace el alcance de la evaluación. Entras a empresas que no hay nada.
no hay manuales de organización, no hay nada, pues no hay nada de esto. Entonces tienes que entrar desde saber hacer manuales de organización y manuales de procedimientos. Saber qué es un procedimiento, que es diferente a un proceso y que tengan toda esa capacidad ustedes de saber hacer manuales de organización y procedimientos. Y no sé si todos saben lo que es el chat GPT-4. El que no sepa hacer un manual de organización o procedimientos, agarre en Google, métase a chat GPT-4, creo que cuesta el mejor $20, y le preguntan cómo se hace un manual de organización. Hoy en día eso existe, no tiene tanto tiempo, y hay una competencia nueva en Google del chat GPT, que hoy ahorita no tengo el nombre, pero se los doy. Es increíble lo que hace un chat GPT, y si no saben, ese les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Las empresas tienen problemas particulares, no todas son iguales, cada una tiene un problema particular. ¿De qué se trata la evaluación? Y eso es un poquito complejo, voy a tratar de que sea fácil y voy a dar un ejemplo fácil, de encontrar hallazgos. ¿Cuál es la norma? O sea, ¿qué es lo que yo quiero en mi empresa? La mejor práctica. La mejor práctica en el giro. Si estoy en el giro de alimentos, si estoy en el giro de la publicidad, quiero hacer la mejor práctica. Yo me dedico a los camiones de transporte público de pasajeros, forrarlos de publicidad, que creo que también lo hacen ustedes allá en Argentina, en Misiones. La mejor práctica yo soy BusBus, así se llama la división de Impacto Capital. ¿Por qué? Porque tengo un control con inteligencia artificial y con Big Data en una aplicación que desarrollaron mis hijos, donde puedo ver los camiones que no tienen, que están bien, que no, la hojalatería está bien para que sea bonita la publicidad. Soy la mejor práctica. ¿Cuál es el indicador cuando medimos el nivel alcanzado de rendimiento de esa mejor práctica? Si yo soy la mejor práctica, el que se compara conmigo dice, este tiene el 100% de los camiones bien bonitos. Yo traigo el 80%. Me falta el 20%. Ok, mi rendimiento es del 80%. Contra el 100%, que es la mejor práctica en el giro de forrar camiones con publicidad. La causa son los factores que determinan la variación del rendimiento. A lo mejor yo tengo en la calle más monitoristas tomando fotos que mi competencia, y me doy cuenta de camiones que están mal y le digo a quien me renta el camión, no estoy de acuerdo, tu camión está muy feo y la publicidad se ve muy fea y mi cliente va a tener una publicidad fea. Y mi competencia no hace eso, y es un factor por cuál es la diferencia en el rendimiento. El efecto es el impacto de la variación en el rendimiento, o sea, la norma menos el indicador es un hallazgo. Lo que estamos buscando son hallazgos en las empresas. Pueden ser fortalezas o debilidades, no nada más estamos buscando lo malo, sino también lo bueno, porque lo bueno se puede mejorar. Tener normas preestablecidas y compararlas con el rendimiento real determina la efectividad de una actividad, de eso se trata. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, mi competencia está al 80% contra mi 100%, por ser yo la mejor práctica. Y no lo digo de hecho, es la realidad acá en México, sí somos. El hallazgo, hablando de, por ejemplo, ¿qué es eficiencia? La norma o la mejor práctica, así muy sencilla, es mover 1000 hojas de un asiento a otro. Indicadores que nada más se movieron 800. La causa puede ser que estaba incómoda la infraestructura, a lo mejor era más fácil mover 1000 hojas y no en los asientos, sino en una mesa, y no había mesa. El efecto es una desviación de 200 hojas y un retraso en la meta y en el tiempo. Es eficacia en hallazgos. La norma es vender en mi empresa $1,000,000 al mes en forrar camiones. El indicador es que nada más se vendieron 800,000. La causa puede ser también infraestructura, algún problema en camiones encerrados por falta de reparaciones o lo que fuera. Y el efecto es una desviación de $2,000, que en qué me pega. Pues en mis flujos de efectivo, en todo lo que haga, y tengo que tomar en cuenta los hallazgos y decirle a mi cliente, oye, estoy encontrando estos hallazgos. Esos hallazgos tienen que estar soportados por evidencias, porque si no, cuando tú vas con el cliente y este hallazgo, ¿en qué te basas? En estas evidencias. Ahorita les enseño lo de las evidencias. Pero lo más importante es dónde saco las normas, las mejores prácticas, contra qué comparo. Oye, pues hablas de mejores prácticas, ¿y dónde las veo? ¿Dónde puedo saber dónde están? Mira, existe lo que es la ISO, que son un conjunto de estándares con reconocimiento internacional. Es la Organización Internacional de Normalización, y están las normas especiales y de apoyo. Hay muchas. Estas son las que más tienen que ver con nosotros, los administradores, estas ISOs. Hay desarrolladas en bases estadísticas históricas, como en reportes, bases de datos, sistemas de información como los ERP, estados financieros, y de ahí podemos ver las mejores prácticas de años pasados de otras empresas, y logramos tener información. Con las grandes empresas que están en la bolsa, que cotizan, todo se puede ver porque son públicas, pero a veces no es tan fácil.
rendimientos históricos en dinero, volumen de productos y otras medidas. Y el año pasado vendí 100 millones, no sé, hablar en 100 millones. Este año, ¿cuánto voy a vender o cuánto pienso vender? Y vendí 80, quedé abajo, quedé arriba de mi mejor práctica de los últimos años, en contratos, en convenios, en reglamentos, cumplimiento de cantidades, porcentajes y tiempos para ejecutar actividades. Las mejores prácticas, por ejemplo, de mover hojas, la mejor actividad eran 1000 y nada más se movieron 800. El benchmarking, que creo que sí deben de saber mucho de esto, porque es cómo saber qué hace la competencia. Las mejores prácticas de la competencia, y no es nada fácil meterse a averiguar. ¿Quieres saber las tarifas de la competencia? En mi caso, somos 5 empresas grandes forrando camiones. ¿Cómo averiguo las tarifas de la competencia? Y es toda una estrategia con el benchmarking. Se hacen estudios de administración, operación, mercadotecnia, ventas. Mercadotecnia es la parte esta, por ejemplo, de tarifas. Se investigan planes de crecimiento, nuevos productos, nuevas tecnologías de la competencia, porque si la competencia trae nuevas tecnologías, a lo mejor va a ser mucho más eficiente y eficaz que yo y me va a quitar a mis clientes. Definidas en planes y programas, en objetivos, metas, planes y programas de trabajo de años históricos. Y también hay mejores prácticas en estadísticas aceptadas como las mejores prácticas, ya publicaciones sobre normas basadas en las mejores prácticas en cada giro. Y rápido les voy a dar un ejemplo en autopartes de coches, cómo es la mejor práctica y cómo se mide una mejor práctica. Y hay razones financieras también aceptadas como las mejores prácticas del flujo de efectivo, contra los capitales, etcétera, y que también están aceptadas. Y este es otro problema porque no les enseñamos en las universidades casi nada de esto. Pero si ustedes le ponen mejores prácticas del giro de tal cosa a Google o al chat GPT, les va a ayudar muchísimo. Tienen esa ventaja, chavos, que nosotros no teníamos. Para evaluar el rendimiento se debe considerar competencias del personal y la infraestructura. Licenciado, ¿cómo está? Do acá de nuevo, Cristina. Sí, Cristina. Quería hacer un comentario, digamos, para que la gente que está presente, digamos, pueda ir registrando sus preguntas, que por ahí no lo dije al comienzo, pero van a estar algunas chicas que van a ir pasando a buscar unos papelitos para que ellos puedan hacerle consultas y yo voy a ser de intermediaria para hacérselas llegar. ¿Sí? Al finalizar la conferencia. Eso les quería comentar por si quieren hacer preguntas los presentes, al igual que los que están conectados por YouTube. Me voy a apurar, Cris, porque son varias cosas y espero que sí estén los muchachos viendo la bondad de ser consultores y cómo es un buen negocio para los administradores y toda la responsabilidad de ser licenciados en administración, ¿no? Las evidencias pueden ser físicas, es observación directa, tienes videos, películas, fotografías, gráficas, mapas. Pueden ser documentales en cartas, oficios, contratos, registros, minutas, cuestionarios. Esto es bien importante porque llegas con el cliente y le dices, encontré ese hallazgo, me dice, mira, ahí está la evidencia. Y la evidencia se guarda en carpetas que ahorita les voy a enseñar. Hay evidencias testimoniales, declaración de los entrevistados durante una evaluación, los estás entrevistando y aunque ahora ya mucho lo hacemos con las tablets, hay cosas que los hacemos firmar para que quede testimonio de lo que estamos platicando y de lo que dicen, de problemas, debilidades o fortalezas de las empresas. Y hay evidencias analíticas que son comparaciones estadísticas, análisis de pronósticos, presupuestos, planes. Por ejemplo, la evidencia es que el pronóstico que se hizo era de tanto y se rebasó por tanto o no se cumplió por tanto. Son evidencias que uno va guardando con el grupo de evaluación. La importancia de las evidencias es que fundamentan los informes parciales y finales. Son una fuente de aclaraciones para lo que el dueño que nos contrató, el cliente que nos contrató. Son las pruebas de resultado de la evaluación, o sea, de lo que hicimos, las evidencias de lo que es. Y ahorita vamos a ver qué tipo de resultados se generan. Permite comprobar la realidad de los hechos y situaciones observadas. Y deben tener calidad para fundamentar objetivamente los hallazgos. Esto es bien importante y esto de veras es lo más importante para los administradores, conocer este tipo de metodologías. Y esto va rápido. ¿Cómo se hacen los indicadores? Los indicadores es lo que queremos saber, por ejemplo, eso que estábamos viendo de que si moví 1000 hojas y eran 800, ¿cuál es el objetivo del indicador? Medir qué eficiencias, eficacias,
qué es lo que se va a medir, quién tiene interés en la medición, a quién le interesa, a los dueños, a los accionistas, a los de la alta dirección o a la gente del almacén. ¿Quién tiene acceso a la información? ¿Para qué sirve el indicador? ¿Qué mecanismo de medición se debe utilizar? ¿Qué tolerancias de desviación tiene un indicador? Yo tengo el indicador, está muy desviado de lo que pensábamos que está pasando. ¿Qué se hará con los resultados de estos indicadores? Las características que tienen que ser objetivos y los cualitativos y precisos los cuantitativos. El problema de nosotros los administradores son estos, los indicadores cuantitativos. El contador sale cuando hacen una evaluación, una auditoría y salen con los mismos números porque son números que están de alguna manera con una tecnología desde la partida doble, ¿no? Nosotros, si salimos de entrevistar a una persona, si no tenemos indicadores muy claros, podemos tener diferencia en cómo apreciamos sus capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante la precisión de los indicadores cuantitativos, la compatibilidad con otros con indicadores, lo relevante para tomar decisiones, lo lógico, factible, medible, interpretable, porque indicadores que no sean así no sirven. Oportuno, confiable y verificable. Si la empresa ya tuviera un sistema de medición cuando entramos a hacer la evaluación, pues sería mucho más fácil, ¿no? Y les voy a decir rápido, aunque no quisiera detener, pero miren, yo he llegado a hacer consultorías y la primera entrevista, en el análisis preliminar que vamos a ver, es bien difícil saber qué tan organizada está la empresa y cuánto le vamos a cobrar y qué podemos hacer por ellos. Entonces es un tema de muchísima sensibilidad, por eso decía que es del conocimiento y la sensibilidad la administración. Y ahorita vamos a entrar a eso rápido. ¿Qué debemos medir? El cumplimiento de misión, objetivos y metas, de eficiencia y eficacia y economía de los recursos, que no es el personal es el personal y los recursos son materiales, financieros y técnicos. Cuando dicen los recursos humanos, de veras digo, no inventen, el personal es la empresa, no es un recurso, no lo puedes comparar. La verdad es el personal. Satisfacción, desarrollo, productividad y desempeño del personal, efectividad de los procesos clave y de apoyo, es lo que debemos de medir todo esto, ¿no? Son varias cosas, grado de satisfacción de los clientes, posicionamiento, influencia en el mercado, son varias cosas que medimos con los indicadores y esta es una de las frases más importantes para nosotros, los profesionistas de administración. Lo que no se mide no se puede evaluar y no se puede mejorar. Y entonces, si no hacemos esto, no hay manera de mejorar las empresas. Miren, así se hacen indicadores en las autopartes, para los coches. La mejor práctica internacional dice ventas anuales, el cuadrito rojo, el primero, dólares por trabajador. La mejor práctica, por ejemplo, por decir algo, Toyota hacía $30,000 por trabajador. La mejor práctica nacional eran 20,000, el promedio nacional, y la empresa que yo estaba evaluando con mi grupo, con mi empresa, hacía 22,000 pesos su práctica. Entonces, contra la mejor práctica, por ventas anuales por el trabajador, estaba muy lejos, al 30% de la realidad. El costo de materiales en la mejor era el 70 y en la empresa que estábamos evaluando 78. Y así si ven el 4, el 9, el 12 en indirectos. Y esto hace que sepamos dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir con la mejor práctica. Eso se tuvo que hacer una investigación. Yo estaba haciendo una industria muy grande de autopartes que surtía para los frenos de motor, mangueras, etcétera. Y así les demostramos por qué podíamos mejorar muchísimo, ¿no? La participación de expertos que les he platicado en esta metodología de evaluación integral es bien importante. A veces es difícil que observen los principios básicos de la evaluación, pues son tan inteligentes que, híjole, para organizarlos es complicado. Tener experiencia en el giro de la empresa evaluada. O sea, yo estaba haciendo una de los laboratorios nacionales de fomento industrial y tenían un tema de cartón y papel. Y pues nosotros, administradores en específico, cartón y papel no sabemos tanto como para hacer un diagnóstico. Entonces contratas a los expertos, por dar un ejemplo de cada, como al actuario que les platicaba en una aseguradora, ¿no? El experto nos ayuda a elaborar los diagnósticos integrales y nos recomienda alternativas de acción y soluciones al giro, pues por eso es experto. Y la calidad de la evaluación depende mucho de los expertos que nos vamos. Entonces, en mi despacho y en todos los despachos de consultoría tenemos un directorio de expertos dependiendo de las empresas que nos contraten. Y la participación de los directivos de la empresa es lo más importante de todo. Darles a conocer la metodología y su carácter propositivo es importante. Establecer los criterios de medición, los indicadores y los resultados con ellos, si no al final es un relajo para interpretar lo que sí se hizo y no se hizo. O sea, es complicado.
Entonces se establecen los criterios de medición, el tiempo necesario de los directivos, porque luego hay que hacer varias entrevistas y el directivo está inmerso en la operación y no quiere darle al grupo de evaluación los tiempos necesarios, y eso hay que hablarlo muy claro con los directivos. Se deciden programas de trabajo por área y proceso, áreas críticas que requieren soluciones rápidas, se hacen revisiones conjuntas de los informes y su participación es indispensable de los directivos. Todo esto se hace con ellos. El tiempo de realización es muy difícil calcularlo, varía según la extensión, profundidad y tamaño de la empresa, y hay consultorías que pueden durar meses y otras años, y esa es una complejidad que vamos a ver un poquito más adelante. Calcular el tiempo de realización es bien complicado, la verdad, pero lo vamos a ver ahorita un poquito porque solo hay una manera de hacerlo, haciendo un análisis preliminar, que es lo que por eso muchos despachos de consultoría no funcionan, porque no arriesgan ese tiempo del análisis preliminar que luego nadie nos paga, pero es la única manera de vender. Los tipos de informe: análisis preliminar, diagnóstico general, diagnósticos específicos, informes de avance. Esto es bien importante porque vamos corrigiendo la empresa en el camino de la evaluación, no hasta el final. En el camino te vas dando cuenta de muchas problemáticas y en los informes de avance le dices a los directivos, a los dueños: hay esto, hagamos esto en el camino que seguimos, profundizando más, y en esos informes de avance vamos cambiando muchas cosas para cuando terminemos ahí haya una parte resuelta de la problemática de la empresa. Informes confidenciales y un informe final. Los informes deben incluir cambios realizados y resultados obtenidos. Ese es el chiste de los informes. Todos estos informes con sus evidencias salen, tenemos carpetas. Hoy creo que el 80 al 90 son digitales. Cuando empezamos en esto eran todas impresas, no se imaginan la complicación. Esto que ustedes tienen a la mano, la parte de la digitalización, es maravilloso. Informes de etapas de evaluación, entrevistas y cuestionarios realizados, todas estas son 10 carpetas que manejamos, que es bien importante que las tengamos, porque cuando vamos con el cliente y no está de acuerdo en un hallazgo, acá están las evidencias que venimos platicando y le demostramos por qué sí es verdad, ya sea bueno o malo lo que le estamos diciendo, ¿no? Porque a veces son muchas fortalezas y que se ve un futuro padrísimo de la empresa, y a veces el otro extremo es de cierra tu empresa porque ya no hay solución, ¿no? Son el soporte principal de los informes, las carpetas. El grupo de evaluación, ya entrando al grupo, cómo funciona: hay un coordinador del proyecto, un líder, personal administrativo, expertos en diferentes áreas, analistas y evaluadores. Más o menos así, depende del tamaño de la empresa, es cuántos de cada uno, ¿no? ¿Cómo se define? El grupo de evaluación se organiza con su estructura y funciones, los perfiles del personal, los objetivos y alcances del grupo, las áreas y procesos a evaluar, los responsables por área y proceso, las políticas y procedimientos de trabajo, la logística y programa. La gente no trabaja con programas, aquí trabajamos con programas. Si no hay programas y las empresas no trabajan con programas. Y otra fortaleza nuestra de los administradores es cómo inculcar a las empresas para que trabajen con programas, porque es mucho más fácil medir y lo que no se mide no se puede mejorar, como lo decíamos. La madre del éxito es la organización, del grupo de evaluación, sin duda, y esa es otra frase que traigo por ahí: de la madre del éxito es la organización, y también la administración, ¿eh? Hoy, con esto de las metodologías ágiles, que es lo último, que esto no está en este libro verde, si esto ya viene en el nuevo, hay metodologías ágiles nuevas que facilitan tener un grupo que se comunica mejor en el trabajo. Se realizan reuniones diarias de todo el grupo, hasta por los celulares, y entonces se vuelve súper eficiente con las metodologías. Todos los miembros pueden ver las tareas de los demás. Tienen funciones, actividades, acciones y alcances bien definidos. Yo creo que en la escuela todavía no les han enseñado nada de metodologías ágiles, pero está todo en Google, en Internet y en el chat GPT. Facilitar, realizar cambios, innovar y generar valor de entrega con rapidez. Se asegura la entrega final de la evaluación, hay un error ahí, con calidad. Eso, y ahora hay un software colaborativo también para esto de la evaluación y de las metodologías ágiles. Son sistemas de cómputo que permiten a varios usuarios trabajar en proyectos comunes. Se comparte información de manera ordenada para su análisis conjunto. Se tienen entornos funcionales para el trabajo en grupo y desarrollo de proyectos. Y hay aplicaciones con diversas funcionalidades. Antes no, ahora se me facilita más en el despacho. Se nos facilita mucho más hacerlo porque hay todo esto. Y además hoy usamos la parte de inteligencia colectiva, así como la emocional, lo artificial. Acá no son los administradores. La metodología de la inteligencia colectiva, que creo que tampoco lo hayan visto mucho en la escuela, en la facultad,
Compartir el conocimiento y desarrollar la capacidad de colaboración, interacción, entre todos pensamos mejor. Sumar inteligencias en un proceso colaborativo que genere inteligencia colectiva. Y no es nada difícil, más en los colegios de licenciados y en los gremios, es increíble, ¿no? Liderazgo bajo esquemas de inteligencia colectiva, formar equipos de alto desempeño permite la inteligencia. Todos comparten y aportan conocimiento, talento e inteligencia. Bien, esto es básico ahora, ¿no? Trabajar en equipo requiere hablar el mismo idioma y por eso es toda la preparación del grupo de evaluación. Esto me lo voy a echar rápido y luego sería muy bueno que lo vieran en mi canal o en el canal de la universidad, porque hoy el administrador hablamos de que tiene que conocer todas estas evaluaciones. Antes nos hablaban de la evaluación administrativa, la cual sí es muy importante. Por supuesto, todo el personal, sistemas, compras, pero también la operacional, la comercial, la financiera, la digital más que nunca. ¿Dónde estamos digitalizados? Evaluar la calidad de la digitalización, la seguridad de los procesos. Toda esa parte tampoco está en mi libro. En el verde, todo eso es nuevo. Evaluación de la calidad, evaluación de riesgos. La de innovación, hablamos de innovación. Tenemos que evaluar cómo son los cambios, qué resistencia, los nuevos modelos y tecnologías, los logros alcanzados, la evaluación corporativa, toda esta parte que tiene que ver con el protocolo familiar, que es donde evitamos que las empresas familiares por pleitos entre cuñadas, hermanos, primos, fracasen y puedan tener éxito, ¿no? Y evaluación del impacto ambiental, que hoy es básico porque lo que es la bioética, el planeta está en riesgo y nosotros cuando entramos en una empresa tenemos que preocuparnos también como administradores. Otra vez, lo que no se mide no se puede evaluar y no se puede mejorar. También tenemos que saber esto, apúntenlo chavos, lo que les decía de la industria 4.0 son las tecnologías 4.0. Todo esto tiene que ver con nosotros, la inteligencia artificial con la mercadotecnia, la Internet de las cosas, el Big Data, el Machine Learning, la robot, todos estos nuevos, que es lo último que ustedes tienen que estar súper actualizados. Y con el chat GPT-4 que está ahí en amarillo es mucho más fácil. Pregúntenles, ¿cómo funciona la inteligencia artificial en la administración? ¿O cómo funciona el Internet de las cosas en la mercadotecnia? Y se van a asombrar cómo hoy en la mercadotecnia podemos tener mucha mejor información para atender mucho mejor a nuestros clientes con todas estas tecnologías que también creo que no las hemos visto en la escuela, pero en los simuladores hay miles de ejemplos, jóvenes. Esto es la parte rápida ya de la plática porque ya son las 2:36, en 10 minutos. Y luego la ven, pero aquí es como se ejecuta para que no crean que se queda nada más en muchos conceptos. No, vamos a bajarlo a la realidad. Hay 6 etapas, es el análisis preliminar con una propuesta económica, una revisión integral con un diagnóstico general y programas específicos de las áreas, con una evaluación específica de las áreas que tienen problemas y son cuellos de botella. Luego viene una etapa de recomendaciones con un informe final y ejecutivo, una implantación, informes de avance, evaluación de mejores obtenidas y el informe final de los resultados obtenidos de toda esta metodología en las empresas. Y ahora sí le vamos a meter el acelerador para que les dé chance de tener unas 2, 3 preguntillas. Miren, el análisis preliminar, cambios muy dinámicos en las suposiciones básicas de una buena administración. Lo más importante aquí es hacer el análisis preliminar bien, porque de ahí depende que podamos hacer la consultoría. Si no convencemos a los clientes con el análisis preliminar, yo que desde que hago la primera entrevista me doy cuenta qué tan organizados y qué tanta calidad hay, qué tantos modelos de calidad, qué tanta organización y me doy una idea, pero no es fácil. Entonces, ¿qué hago en el análisis preliminar? Compruebo de qué tamaño es la empresa, hago un programa general de trabajo y hago una propuesta económica. Pero para hacer una propuesta económica y saber y definir los honorarios, necesito una primera entrevista con socios y directivos, una solicitud de información documental, análisis documental, observación directa del personal, muy rápido, análisis de sistemas de información, entrevistas y cuestionarios clave, 2 o 3 nada más, análisis de información prediagnóstico y la bitácora de honorarios, es lo que tengo que hacer en el análisis. ¿Cuánto voy a cobrar? Y tiene que ser muy rápido porque me pueden decir no nos interesa, pero si no sé esto, ni sé más o menos cuánto tiempo nos vamos a tardar, no sabemos, y no sabemos tampoco cuánto cobrar. Por eso muchas consultorías no funcionan. Entonces, para conocer la problemática hay que tener una visión general de la empresa con este análisis. Se pide toda esta información desde la estructura organizacional, la visión, los manuales, los planes, los sistemas, las auditorías anteriores, criterios,
y sobre esto se hace una primera análisis documental para este análisis preliminar para poder presentar una propuesta inicial. Entonces, con todo esto de atrás tenemos un prediagnóstico y vamos a dar un ejemplo de que pueden tener cosas buenas y malas. Por ejemplo, fortalezas, todas estas pueden salir de una evaluación, experiencia y conocimiento del giro, aceptación de marcas, opciones, productos nuevos, clientes satisfechos. Pero también hay muchas debilidades que también vienen en la evaluación. Casi siempre están estas más que las otras, desgraciadamente. Por eso fracasan 8 de 10. Falta de cultura organizacional, sistemas de información deficientes, no tienen manuales de organización, riesgos de perder el mercado, problemas económicos, deudas, malos manejos, registros contables incorrectos, problemas, etcétera. Y ese es un resultado de la mayoría de las evaluaciones. Y entonces ahí viene la otra parte. Hacemos una propuesta económica, se elabora una bitácora, cuántas horas por coordinador, líder, experto, evaluador, se establece el porcentaje sobre ahorros o ventas logradas, que puede ser de otra manera y es complicado calcular. Y aquí miren, por ejemplo, el coordinador, estoy hablando de dólares o de pesos mexicanos o argentinos, no importa. El costo por hora de un coordinador, de una persona, 1,000, por 20 horas, 20,000, por 30 semanas, 600,000 dólares si quieren hablar de grande, o pesos argentinos un poco devaluados, pero también pueden hablar ahí. Y entonces así hacemos la propuesta, el líder cuánto, y este cálculo de las horas es lo complicado. Las números horas por semana y las semanas, porque apenas con el análisis preliminar nos estamos dando cuenta de la problemática y a veces la regamos. Ya nos dicen que sí, entramos a esta etapa que es la revisión integral y el diagnóstico integral de la empresa. Se hace un programa de trabajo y esto se los dejo ahí, pero la gente no hace programas de trabajo y entonces no se pueden medir bien las cosas. Todo esto requiere un programa de trabajo y qué información lleva. Esto ustedes pueden tomar una captura de pantalla o lo pueden consultar en el YouTube de mi canal o en el canal de la universidad. Se hace una revisión integral, la visita de campo, se comprueba la magnitud, se realizan entrevistas, se aplican cuestionarios, se hace una revisión mucho más profunda que el análisis preliminar para poder tener un diagnóstico muy preciso. Se aplican estudios, técnicas, cuestionarios y herramientas. Y nada más les voy a decir rápido, miren, todos estos cuestionarios contables, que ahí vienen la mayoría, bueno, ya faltan muchos porque esto se ha ido actualizando de los que están en el libro verde. Se hacen cuestionarios específicos que tampoco están en el libro relacionados con todo el tema de la familia como empresa familiar, que es otra cosa además de lo que teníamos. Yo nunca había hecho cuestionarios familiares, como en el negocio nos han contratado muchísima consultoría familiar de sucesión y de protocolo, entonces hicimos cuestionarios para cuestiones familiares. Se hace una revisión integral con todos estos estudios. Se aplican todos los estudios que dependiendo de la magnitud de cada una, y se usa este enfoque técnico que ustedes deben de conocer, estas metodologías técnicas y herramientas de investigación. Y si conocen todo esto, con los cuestionarios, los estudios y las metodologías, podemos tener un diagnóstico integral empresarial que nos da una visión global de fortalezas, oportunidades, ineficiencias, debilidades y riesgos. La revisión integral de lo que se trata esta plática es que tendría todo esto. Que es una plática adicional entrar a cada detalle, pero nos lleva mucho tiempo, entonces nada más lo dejo ahí, lo quise poner, porque de eso se trata la metodología, terminar con un diagnóstico integral de todo esto, cómo están sus programas, sus políticas, sus prácticas en el giro, su cultura, sus ventas, etcétera. La etapa 3 ya es una evaluación específica de las áreas que detectamos como críticas, áreas que realmente están siendo cuellos de botella, y se hace una revisión exhaustiva de esas áreas y procesos, y se establecen programas específicos para ya resolverlos. Ya entramos a las recomendaciones, y entonces la filosofía de las recomendaciones que sean proactivas, más que reactivas, preventivas, más que correctivas, de largo y no de corto plazo, de oportunidades, que de riesgo, de mejora calidad. Tienen que ser recomendaciones programáticas, organizacionales, administrativas, operativas, técnicas y de control. Pero también tenemos otro ejemplo de recomendaciones: implantar procesos de mejora continua y modelos de calidad, tener operaciones con mejor economía y calidad, mejores estrategias de ventas, compras, mercadotecnia. Todo esto sale de la consultoría. Y la última, operar de la manera más verde sin perder efectividad, es lo último lo más importante, o nos vamos a acabar el planeta, y parte de nosotros los administradores es esta responsabilidad. En la etapa 5 ya implementamos las recomendaciones, se forma un comité, se escogen los hombres clave de las áreas y procesos de la empresa, y se decide si este grupo de nosotros de evaluación del despacho participa en la implementación o lo hacen ellos solos,
y se establece el procedimiento. Si sí participamos ya en implementar todo esto, cobramos otro honorario. Pero hasta aquí lo vamos a saber qué quiere la empresa. En lo general, a nuestros otros casi siempre nos contratan para hacer la implementación. Y las recomendaciones tienen que ser incongruentes con las realidades. ¿Qué esperamos? Un modelo de negocio con la nueva realidad, alinear vertical y horizontalmente la visión, misión, objetivos y estrategias, establecer condiciones para tener mayor eficiencia, eficacia y economía, mejores sistemas de información, definir estrategias de digitalización y automatización, áreas de oportunidad derivadas de estas nuevas tecnologías, recomendaciones para funcionar con las mejores prácticas y implantar un modelo. Eso es lo que vamos a esperar al final. Algunos beneficios son inmediatos, otros necesitan mayor tiempo para que alcancen su potencial con esta metodología, pero unos, como les decía, en el camino de los informes de avance, vamos dando recomendaciones. Los resultados de una evaluación se dan desde las primeras etapas, que es lo que les comento. La experiencia no se compra, se adquiere. Miren, simuladores de negocios ayudan a mejorar las habilidades y experiencias. Hay de estrategias comerciales, análisis financiero y de mercado, operaciones, toma de decisiones, resolución de problemas, trabajo en equipo. Un bonche. O sea, no se imaginan, más de 300 de simulación ideales hasta para las clases de ustedes, para los estudiantes. Y hay cursos en línea y ustedes si se meten a YouTube, desde ver las mías hasta las de mucha gente que tiene en YouTube mentores con los que pueden aprender. Hay libros, hay programas de TV, inclusive en History Channel, etcétera, que hablan del socio, etcétera. Muchas maneras de aprender sin tener que estar en la empresa porque están jóvenes y la única manera de tener experiencias así. La experiencia se adquiere con el trabajo y se perfecciona con el tiempo, decía Shakespeare. Pero lo decía Einstein, la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia. Entonces, por más que tengamos teorías y no tenemos experiencia, no sirve. Y los simuladores hoy, que en mi época y hace poco no había nada de simuladores, es como se sube el Checo Pérez a manejar un simulador de coches de la pista de Monza y cuando entra a Monza pues ya sabe para dónde va todo y es mucho más fácil. Acá es lo mismo. Hace que meterse en los simuladores de negocios. Ya leí todo sobre las bicicletas y sigo sin saber andar en una. A veces no sirve la teoría sin la práctica, jóvenes. Con esto terminamos. Creo que no me pasé mucho tiempo, ¿no, Cristina? Por ahí. Y si quieren tiempo para preguntas y respuestas, con mucho gusto.